Como muchos saben, la Conferencia Episcopal de Colombia ha publicado un comunicado ya unos días atrás en el cual señala claramente que el señor José Galat, que es propietario de un canal de televisión que se llama Católico, Teleamiga, y que él conduce, y donde además tiene un programa larguísimo que se llama Un Café con Galat. Es un programa que no puede ser considerado católico ni el contenido católico, porque básicamente este es un canal que se ha presentado y el señor José Galat, colombiano con ese canal en Bogotá, que es conocido en otros medios fuera de Colombia porque sus programas se ponen en YouTube y la gente los ve en YouTube, simplemente se ha puesto abiertamente en contra del Vaticano y de la Santa Sede. Y varios me han pedido que comente sobre el asunto, pero lo que quiero decir es que no hay mucho que comentar, simplemente destacar, subrayar lo que han hecho los obispos de Colombia. Como saben ustedes, el nombre católico, canónicamente, es decir, según la ley de la Iglesia, puede ser utilizado allí donde los obispos, que son los sucesores de los apóstoles y son los garantes, maestros y guías de la fe, autorizan que la organización lleve el nombre de católico o se identifique como católica. El señor Galat ha venido promoviendo una serie de ideas particulares. Estas ideas particulares que yo he criticado en muchos de los programas, específicamente su milenarismo, esta obsesión que tiene con que se aproxima el fin del mundo, es una idea personal, es una idea que va en contra de las enseñanzas de la Iglesia, que nos hablan precisamente de que nosotros, los católicos y los hombres de este mundo, no sabemos ni el día ni la hora, pero en el fondo es una opinión. El problema fundamental del señor Galat viene cuando él rechaza la autoridad pontificia del Papa Francisco y señala que es un falso papa y que no es la autoridad de la Iglesia. En ese momento el señor Galat se vuelve un cismático, rompe con la Iglesia. Y él defiende que sus argumentos son claros, que sus argumentos son auténticos, que sus argumentos están fundados en las Sagradas Escrituras, pero básicamente sustenta este problema. Entonces el señor Galat puede tener muchos problemas, ¿no? Ninguno de esos problemas de personalidad, de figura, etcétera, son problemas por los cuales la Conferencia Episcopal colombiana ha intervenido. Ha intervenido específicamente por este hecho de declararse en cisma respecto de la Iglesia. Ahora, el señor Galat argumenta que él no está en cisma, que él es el verdadero católico, que todos los demás están equivocados, que la Conferencia Episcopal está equivocada, ha decidido llamar a los obispos a un debate público, cosa que no va a suceder, por supuesto. Y esto ya tiene que ver con defectos de personalidad, porque obviamente cuando los obispos en Conferencia Episcopal corrigen a un católico, el católico debe tener el sentido común de decir, bueno, es posible que los pastores de la Iglesia en conjunto, no solamente un obispo, declare que yo estoy en una postura cismática, algo debería hacerme reflexionar. Entonces, allí ya entran algunos defectos de personalidad. Yo no conozco al señor Galat, he visto sus programas los he visto con un ejercicio abundante y copioso de paciencia, porque habla sin fin, argumenta y salta de un punto al otro, algo que les confieso, si yo fuera un católico ignorante, aún siendo ignorante, no le creería al señor Galat por una sencilla razón, porque no sigue un discurso lógico razonable. Entonces una persona puede ser ignorante, no tener los conocimientos, pero tiene la lógica. La lógica viene con las personas
que tienen simplemente sentido común, no necesitan ser personas cultas, y por eso nosotros conocemos personas muy humildes, muy modestas, con muy poca formación intelectual y que sin embargo saben perfectamente conectar una idea con otra porque tienen sentido común, porque tienen lógica. Y esta lógica es no aparente en el caso del señor Galat. El padre Antonio Fortea, el gran exorcista español, en su blog personal hizo una descripción de su propia experiencia con el señor Galat. Él cuenta que en 2 ocasiones fue invitado a Colombia a dar conferencias sobre su experiencia como exorcista y que en ambas ocasiones fue invitado al canal Teleamiga a un café con Galat, y cuenta algunas características importantes de su experiencia con Galat, ¿no? Y el padre Fortea cuenta que, en primer lugar, el programa Un Café con Galat se debería llamar Un Café con Galat para hablar de Galat, porque sus invitados están pintados en la pared. El señor Galat acapara el 70% de la conversación, y el padre Fortea dice que el señor Galat se despachaba en largas peroratas realmente circunloquiales, es decir, volviendo al mismo tema, hablando de lo mismo, repitiendo lo mismo, argumentándose a sí mismo, y donde el invitado estaba literalmente pintado en la pared, como digo. ¿Por qué? Porque ni siquiera le dirigía una pregunta. Entonces, normalmente cuando terminaba una de estas largas peroratas y tenía la gentileza de invitar a quien estaba invitado en el programa, en este caso el padre Fortea, básicamente esperaba que el padre Fortea confirmara o reafirmara lo que Galat había dicho. En consecuencia, el programa carecía auténticamente de interés, porque si es que un exorcista importante o una personalidad de la iglesia importante viene a Colombia, las personas que están viendo el canal tienen el interés de saber más de esta persona, no saber de Galat, que siempre está en su programa y donde él se despacha en sus propias peroratas y donde simplemente tiene invitados al costado suyo que son comparsa, que son música de fondo, ¿no? Y donde él es el que hace todas las declaraciones. Y lo que le llamó la atención de manera particular al padre Fortea es que el señor Galat no solamente aprovechaba para él dar todas estas largas peroratas y utilizar al invitado de banda musical lateral, sino que en temas específicos en los cuales el padre Fortea es un experto, en las áreas de teología en las cuales el padre Fortea es un experto, el señor Galat, que no tiene ningún título de teología, que es un aficionado a la teología, le porfiaba y le negaba. Es decir, no solamente le dejaba hablar poco, sino lo poco que hablaba, Galat se lo negaba. Y se lo negaba en base a sus propias opiniones, mal informadas teológicamente. Entonces, ninguna de estas características personales que estoy hablando son características para que la iglesia diga este programa no es un programa católico. Esos son simplemente, como digo, defectos de personalidad. Pero lamentablemente esos defectos de personalidad, teniendo en cuenta que además el señor Galat no es un joven y que en consecuencia las probabilidades de que cambie de forma de ser, cambie de estilo, son mínimas, ¿no? Siempre es posible, pero seamos realistas, ¿no? Él pasa los 80 años, sin duda que no van a contribuir a que él cambie de actitud, y esto lo vemos en el comunicado que él mismo publicó, el señor Galat, que él mismo publicó a las horas de que el episcopado colombiano publicó su documento. ¿Qué es lo que en conclusión sabemos del señor Galat? Ni él ni su canal se pueden llamar programas católicos. El canal no debe tener una capilla del Santísimo porque no es un local católico.
se le ha pedido a que los sacerdotes no celebren la misa en el canal, de la misa que algunas veces se celebraba y se transmitía en vivo, y que los católicos que son auténticamente católicos en la medida de lo posible se abstengan de contribuir y de colaborar con el canal, porque el canal es un canal que no es católico. Y el señor Galat inmediatamente confirmó eso con un comunicado que fue una verdadera diatriba, no contra los obispos, a los que también insultó, sino contra el Papa Francisco, diciendo que el Papa Francisco no es el Papa verdadero, que el verdadero Papa es el Papa Benedicto, con argumentos que son absolutamente ridículos e inaceptables canónicamente, porque canónicamente hasta Benedicto XVI ha dicho que el Papa legítimo es, por supuesto, el Papa Francisco. Entonces, alguien que se ha vuelto sede vacantista, es decir, que cree que la sede de Pedro no está gobernada por un auténtico sucesor de Pedro, como es el Papa Francisco, se ha puesto simplemente en una situación cismática y su programa no es católico. Y a buena hora que así sea, para que los católicos sepamos que los comentarios del señor Galat son los comentarios de un cismático muy mayor y con obsesiones personales que no tienen ningún valor para la enseñanza de la Iglesia. Que tengas un buen día.